Aprende con Karen. Y si quieres ver los videos anteriores, síguenos en todas nuestras redes sociales. En esta ocasión estaremos tratando un tema de filosofía, que son las falacias. Así que vamos con la explicación. Listo, entonces nuestro tema es falacias. Ahora sí pasemos a una pequeña introducción. ¿Qué es una falacia? Es un argumento que parece ser válido, pero no lo es. Decimos que la falacia puede ocurrir tanto intencionalmente como sin intención. A veces se la suele cometer intencionalmente cuando se intenta persuadir o manipular a alguien. Y sin intención, cuando se da por ignorancia o por falta de rigurosidad del pensamiento. Hay dos tipos de falacias, estas son las formales e informales. Pasemos con cada una de estas. Comencemos por las falacias formales. Esta se da cuando un argumento no respeta las formas válidas de razonamiento. Los tipos de falacias formales son dos. Tenemos afirmación del consecuente y negación del antecedente. Afirmación del consecuente también se la denomina confirmación sistemática. Se da cuando hay que asumir la verdad necesaria de que lo contrario también lo es. ¿Y cómo es esto? Vamos a hacer un ejemplo. Decimos que me dice aquí, si estoy dormido tengo los ojos cerrados. Pero ¿qué me dice? Hay que asumir la verdad necesaria de que lo contrario también es verdad. Entonces yo digo lo contrario de este ejemplo. ¿Qué digo? Tengo los ojos cerrados. Es decir, estoy dormido. Entonces sí es verdad, ¿verdad? Sigamos. Negación del antecedente. Este se da cuando, si se niegan los antecedentes, entonces se negará también la consecuencia. Vamos a esto. ¿Qué me dice? Si estoy dormido tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto tengo que estar con los ojos abiertos. Ya. Negación del antecedente es cuando uno se da, el otro también se da. Y si el uno no se da, el otro tampoco se da. Por ejemplo, ya vimos este ejemplo de aquí que es muy fácil de entender. Si yo estoy despierto, tengo que tener los ojos abiertos, entonces los dos se dan y si concuerdan. Por ejemplo, otro ejemplo, yo digo que si no llueve, no llevo paraguas. Entonces, si uno no se da, el otro tampoco. ¿Ya? Sigamos. Ahora vamos con las falacias informales. Decimos que se dan con expresiones comunes, apoyadas en ideas claras, pero no sirve para apoyar la conclusión, porque finalmente va a resultar siendo una falacia, es decir, algo engañoso o mentira. Ya. Los tipos de falacias informales son ad hominem, ad baculum, ad populum, ad verecundiam. También tenemos ad ignorantiam, ad misericordiam, del equívoco y de la división. Pasemos a explicar rapidito cada una de estas, con palabras claves y con un ejemplo. Comencemos por la falacia ad hominem. Esta se trata de desacreditar. Esta va a ser nuestra palabra clave para aprendernos. Desacreditar. La falacia ad hominem se basa en desacreditar a una persona por el simple hecho de no hacer valer lo que ella dice. Ya, por ejemplo, vamos al ejemplo. No podemos creer en él porque es de la oposición. Solo lo juzgan ¿por qué? Porque es de la oposición y lo están desacreditando. ¿Ya? Pasemos a ad baculum. Se trata de una amenaza. Se trata de una amenaza para hacer, digamos, si se la amenaza de esta forma, vamos al ejemplo ya. O dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. Lo está amenazando de que lo va a castigar. Puede ser tanto una amenaza directa como indirecta. Vamos. Falacia ad populum. La falacia ad populum, mi palabra clave aquí va a ser pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ad populum tiene que ver la opinión del pueblo. Yo me baso en la opinión de los demás. Por ejemplo, veamos esa película porque todos dicen que es buena. La palabra todos ya me está refiriendo a ad populum, una sociedad, un conjunto, un pueblo, etc. Sigamos. Falacia ad verecundiam. La falacia ad verecundiam, yo voy a decir que se basa en fuentes, pero que no podrían ser tan confiables. Ya, en el ejemplo vamos a ver.
Es verdad porque lo vi en internet. Ya. El internet hoy en día es una fuente muy confiable, pero no muchas veces la información que tenemos ahí va a ser cierta. Entonces, por esto llegaría a ser también fuente no confiable. También de una revista, otras fuentes que no son confiables. Esto se refiere a falacia ad verecundiam. Vamos a la ignorantiam. Es de la ignorancia, es decir, que se dice algo sin antes conocerlo. ¿Ya? Ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Entonces, no puede decir que los extraterrestres existen porque él no lo sabe exactamente. ¿Ya? Misericordia. Apela a la misericordia, a la compasión, misericordia. Ejemplo, señor policía, por favor, no me multe. Si mi papá se entera, me castigará. ¿Ya? Entonces aquí la misericordia que es, por favor, no me multe. Pasemos a las dos últimas. Estas dos últimas casi no toman en el EAES, pero son muy importantes. Falacia del equívoco. Es cuando tenemos en la frase, en la oración o en un texto una palabra de doble sentido. Por ejemplo, ¿qué me dice? No siempre es rosa la rosa. Entonces, la primera palabra rosa, ¿a qué se refiere? Al color. Y la segunda, a la flor. Vamos a la falacia de la división. Este sí tiene como que un concepto bien marcado. Me dice, si es verdadero para el conjunto, es verdadero para cualquiera de sus partes. Vamos con el ejemplo para entender bien. Me dice, es un libro muy largo, entonces todos sus capítulos tienen que ser largos. ¿Ya? Aquí me dice si es verdadero el conjunto. ¿Cuál es el conjunto aquí? El libro. Y dice que también debe ser verdadero cualquiera de sus partes. Y aquí, ¿cuáles son sus partes? Sus capítulos. ¿Ya? Ahora sí, pasemos a un ejercicio tipo EAES rapidito. Me dice, con base en el texto identifica el tipo de falacia. En 2012, en México se preparaba para las elecciones presidenciales. Los candidatos finalistas ofrecieron un debate. Uno de ellos afirmó acerca de su oponente que no queremos un candidato joven que representa lo que ustedes han decidido en Veracruz. Representa autoritarismo, represión, su promesa al pueblo por su inexperiencia. Entonces, ¿este tipo de falacia cuál es? Vamos a subrayar como que las palabras claves en este texto. Me dice, no queremos un candidato joven, me dice. ¿Ya? Porque representa lo que ustedes han decidido en Veracruz, representa autoritarismo, represión, ya. Al decir no queremos un candidato joven, ¿qué están haciendo? Están desacreditando a una persona por el simple hecho de ser joven. Entonces, esta falacia, ¿a qué se refería? Falacia ad hominem. Ya, recordemos las otras rapidito. Verecundiam, fuentes no confiables. No confiables. Populum, pueblo, ya vimos. Ignorantiam, ignorancia. Es decir, que no tiene conocimiento de lo dicho. Y listo, esto ha sido la explicación. Espero les haya gustado. Y si te gustó este video, no olvides de dejar tu me gusta, tu me corazona y compartir, para que muchas otras personas nos vean y aprendan junto a nosotros. Así estarías ayudando a crecer esta comunidad. Y si quieres algún refuerzo académico, reforzar un tema para rendir el EAES, no dudes en contactarte por interno. Y no olvides nuestra frase, aprende, comprende y aplica. Bye bye, hasta un próximo video.